en la vida de fe del padre Abraham. Dios lo probó. Él había caminado con Dios, había salido inmediatamente en obediencia, había creído en las promesas del Señor, había recibido un poder tremendo para poder tener descendencia, en este caso Isaac, porque él tenía, como dice la palabra, era casi como muerto, y Sara también estaba bastante acabada, por decirlo de una manera simpática. Y sin embargo Dios dio el poder para que la promesa se cumpliera, para que naciera este hijo Isaac. Entonces Abraham caminó por fe, caminó como un peregrino, tuvo paciencia, tuvo perseverancia, pero ahora Dios lo llama a tener una prueba, y esta es la prueba de la fe. Y dice, por la fe ofreció a Isaac. Sabemos que todos los sueños de Abraham estaban en Isaac, y él quizás pudo haber pensado que tal vez Dios estaba cambiando de opinión a esa promesa que había dicho que a través de Isaac la descendencia de él sería incontable como las estrellas del cielo. Y entonces Abraham ahora se encuentra delante de esta llamada, de esta prueba. Ahora, muchos mensajes hemos visto, y aún en las enseñanzas de escuela dominical y en otras, por ahí nos pintan a un Abraham a veces afligido, a veces deteriorado en su ánimo, subiendo al monte Moría con Isaac en un modo casi deprimido, pero no es lo que habla la palabra aquí, y es impresionante. Génesis 22 dice que Dios probó a Abraham y le dijo: toma tu hijo Isaac, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y dice que Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dio. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, y entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham le dijo a sus siervos que él e Isaac irían más lejos, adorarían y regresarían. No dijo regresaré, él usa la forma plural del verbo y dice nashuba, volveremos. Y esto evidencia la fe tremenda y la completa confianza de Abraham en las promesas de Dios. Muestra la profundidad de su fe. Y vemos el detalle. Dice que Abraham fue probado. La palabra prueba aquí, o probado, significa perforar, para probar la durabilidad de las cosas. Era una grande prueba. Dios puso a la prueba a Abraham para mostrar, o para probar si él tenía carácter, a ver si Abraham mostraba el carácter y la firmeza de su fe. Y dice que él ofreció. Esto es tremendo, porque dice que Abraham ofreció a Isaac. Aquí el tiempo es el tiempo perfecto. Es un pasado, digamos, perfecto en el griego, que considera como un evento cumplido, como algo perfectamente cumplido, como algo que sucedió. No está hablando de una posibilidad, está hablando de algo concreto. El sacrificio sucedió, y voy a explicarlo. Desde la perspectiva de la intención de Abraham, el hecho ocurrió. El acto ya estaba consumado en lo que respecta a Abraham, y realmente en ese sentido Abraham sacrificó a Isaac. Se habla aquí de una acción completada en el tiempo pasado, y desde la perspectiva divina, así como desde la perspectiva también de Abraham, Abraham lo hizo. Obviamente, en el mismo pasaje que hemos leído, que es el pasaje de Hebreos 17, cuando dice que fue probado y ofreció, inmediatamente dice: el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Cambia de tiempo para explicar que, digamos, en lo efectivo, físicamente no sucedió el hecho, pero espiritualmente el hecho había sucedido. Abraham
inmediatamente luego de la llamada, de la prueba de Dios, ofreció a Isaac, mató a Isaac. En su corazón lo había hecho. La obediencia fue tal que en el corazón Abraham lo había cumplido, lo hizo inmediatamente. Y esto es un punto importante porque fue un acto profético. No fue un acto profético como el que en algunos casos se ve en nuestros tiempos, estas cosas tan embarazantes que se ven en algunos lugares, que no quiero ni describir y los llaman actos proféticos. Este era un verdadero acto profético porque, repito, desde la perspectiva divina, aunque Abraham extendió su mano y no cumplió el hecho, en su corazón ya lo había hecho. Y esto es en la parte espiritual, sucede de esta manera. Cuando Jesús habló del adulterio, dijo, les han dicho que no adulterarás, pero si basta mirar, si miraste y codiciaste, ya has cometido el hecho. Y también les dijo, no matarás, pero si se enojan furibundamente contra el prójimo, aunque no hayas extendido tu mano, ya pecaste. Es como si lo hubieras hecho. Dios ve la intención del corazón. Y en Abraham, Dios vio que Abraham, desde su perspectiva de la obediencia, había cumplido el hecho. Y por eso tomó a Isaac y partió con él. Así que en términos de la obediencia a Dios, Abraham cumplió perfectamente el cometido, cumplió perfectamente lo que Dios le había ordenado. Ahora, esta parte es poderosa, entrando ya a la conclusión del mensaje. Hebreos 11:19 dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Así como en el corazón y en esencia Abraham había sido ofrecido, también, y repito, este era un acto profético, en el sentido profético, Isaac resucitó. Pero antes de esto, quiero que veamos esta palabra, pensando que Dios es poderoso. No sé cuántas veces ha usted escuchado, yo algunas veces he escuchado en algunos lugares que debemos tener una fe ciega, que debemos incluso apagar nuestra mente, apagar nuestro razonamiento para que Dios nos hable, para que el Espíritu obre, que no tenemos que pensar. Yo no sé cómo alguien puede entender la palabra y recibir un mensaje si no piensa. Bueno, esta palabra logizomai, que es la palabra pensando que Dios es poderoso, podría decirse también calculando que Dios es poderoso para resucitar aún de entre los muertos, es un término matemático, es un término lógico. Es un término que implica contar, calcular, tener en cuenta, sopesar, implicando un proceso de razonamiento. Abraham razonó, y a lo que nos lleva esto a pensar es que en su máxima expresión la fe tiene que ver con lógica. No me mire ahí con una cara extraña, se lo voy a explicar. Logizomai, repito, era un término de matemática, un término de lógica, un término contable. De hecho, los antiguos contadores, los antiguos tenedores de libro usaban esta palabra para hablar de cálculo, para hablar de sumar cosas. Por lo tanto, hablaba de razonamiento, y logizomai, esta palabra pensaba, Abraham pensaba que Dios era poderoso, sugiere que Abraham usó un proceso de pensamiento o de razonamiento. Se refiere a una conclusión establecida habiendo estudiado la situación. Habla de un razonamiento cuidadoso. Representa una conclusión razonada. Abraham no se tiró a una piscina sin agua, no se tiró a ciegas a una situación, sino Abraham actuó y realizó un acto decisivo, cuidadosamente razonado. Tuvo en cuenta todas las cosas. La idea de esta palabra es que Abraham usó sus reservas de lógica para razonar la situación. No se entregó a una fe ciega, no se entregó a una fe sin razón.
Él fue eminentemente lógico, casi matemático en su razonamiento. Él consideró los atributos de Dios, él consideró el carácter de Dios, sabía que Dios era amoroso, sabía que Dios era justo, sabía que Dios era poderoso, sabía que Dios cumplía sus promesas y no mentía, sabía todo lo que Dios en experiencia había pasado y había vivido con él. Abraham razonó, calculó todo. Él dijo: Dios me llamó de esta tierra de paganos y me llamó de las tinieblas a la luz admirable suya. Me sacó, me dio una promesa. Me dio un hijo cuando yo tenía casi 100 años y mi mujer era estéril. Me ayudó en las guerras. Cuando retrocedemos al capítulo 14 de Génesis y vemos cómo Dios lo ayudó en batalla, cómo recuperó y sacó más adelante a Lot, su pariente, de la destrucción de Sodoma y Gomorra, cómo había caminado con Dios, cómo Dios lo había ayudado a lo largo de su historia con él. Y él dijo: si Dios ha hecho todo esto conmigo, Dios lo va a hacer también. Dios va a tener que resucitar a Isaac, porque Isaac es el hijo de la promesa. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por tanto, su promesa se tiene que cumplir. Y si yo extiendo mi mano sobre Isaac, lo va a tener que resucitar. Abraham confiaba y creía en la resurrección. Él sabía que Isaac ni siquiera tenía hijos, o sea que la promesa, si Isaac moría, no podía cumplirse. Pero sabía también que Dios le había hablado y se lo había pedido. Era un hecho concreto, era una ordenanza completa y concreta. Por tanto, él razonó y dijo: si Dios, que ha prometido, me ordena extender mi mano sobre Isaac, Dios lo va a tener que resucitar de entre los muertos. Dios lo va a tener que levantar de entre los muertos. Es una cuestión de lógica. A eso llega la fe, cuando uno conoce. Pablo, si usted recuerda en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 1, habla de todas sus experiencias, habla de todas sus dificultades, aún de los peligros de muerte. Y él dice: pero confiamos que Dios, así como nos ha librado, ahora nos libra y nos librará de tan grande muerte. Él confiaba y estaba seguro en lo que Dios le había hablado que tenía que suceder en su vida. Por lo tanto, la fe de Abraham, la fe de Pablo y de tantos héroes de la fe tenía que ver con una lógica de entender que así como Dios había prometido, así se iba a cumplir. Dios no iba a fallar. Por lo tanto, Isaac estaba muerto desde la perspectiva de Abraham. Isaac estaba muerto y ahora el problema era de Dios, porque la palabra de Dios se tenía que cumplir a través de Isaac. Y en esta asombrosa lógica de Abraham, Abraham decía: Dios puede y va a tener que resucitar y devolverle la vida a Isaac, porque no hay otra forma a través de la cual Dios pueda mantener su promesa. Él pensaba que Dios era poderoso, él razonó que Dios era poderoso, él calculó, él tuvo la lógica de que Dios era poderoso para mantener sus promesas. Quédense aquí con el asnito. Mientras yo y el niño vamos, adoraremos y luego volveremos. La única conclusión lógica era que Dios lo iba a resucitar. Por tanto, Abraham creía en la resurrección de entre los muertos. Y ahí es donde se acomuna la fe de Abraham con la fe nuestra. Nosotros creemos que Jesucristo fue enviado para morir por nosotros y también para resucitar de entre los muertos, como lo dice Pablo en el libro de 1 Corintios 15. Abraham claramente creía en la resurrección de entre los muertos, aunque en Génesis no se nos dice que Dios le haya hablado específicamente de esta doctrina. Pero cuando amamos estudiar la palabra, a veces tenemos que entender no solamente lo que se dice y tener una buena hermenéutica, una buena exégesis de los textos, sino que también a veces tenemos que entender lo que no se dice. Abraham tenía que creer en la resurrección, repito, porque si no, la promesa no se podía cumplir. Y la única forma de cumplirse si Isaac moría era que Dios lo resucitara. Y repito, en esencia, para cumplirse este gesto, este acto profético, en realidad en el corazón tenía que haber muerto Isaac.
Y claramente Abraham entendió este hecho. Abraham, repito, consideró que podía resucitar a las personas, a los hombres. Y como dice en el versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. En sentido figurado, en unos textos dice como en una parábola. ¿Y parábola de qué cosa? ¿Ilustración de qué cosa lo volvió a recibir? Claramente usted va a entender que esta es una ilustración y un acto profético de la vida y muerte de Jesús. Jesús murió realmente y fue resucitado, y es tremendo como Pablo, y voy a leer el texto de 1 Corintios 15, 4, dice: Jesús, Cristo, murió por nuestros pecados. Hablando Pablo de nuestra fe, del fundamento de nuestra fe, Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Conforme a cuáles Escrituras? Si usted va a la concordancia bíblica, quizás no va a encontrar la escritura a cual se refiere el apóstol Pablo. Pero él es muy claro diciéndolo. Yo tengo dos ideas. Una de ellas es el profeta Jonás, que no es el caso de nuestro mensaje, pero la otra es Abraham, la vida de Abraham. Isaac, o mejor dicho, Abraham recibió a Isaac de nuevo, lo recibió resucitado como un tipo, como una figura de la muerte, el ofrecimiento, el sacrificio de Cristo y su resurrección. Fue una figura. Abraham en el monte Moría estaba realizando una figura, una parábola de la vida de Jesús, de la obra de Cristo redentora en la cruz del Calvario. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y si usted se fija en el libro en el Génesis, en el capítulo 25, lo hemos leído que al tercer día, después de la llamada del Señor, después de la orden de Dios a ofrecer en sacrificio a Isaac, Abraham subió al tercer día y resucitó Isaac al tercer día. Por lo tanto, esta es toda una figura profética de Cristo Jesús, de su vida, de su muerte y de su resurrección. Tremenda figura la de Abraham. Por eso es que Dios le dijo a Abraham, o Dios dijo de Abraham, mejor dicho, en el libro del Génesis anteriormente: yo no le voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer, porque Abraham va a ser una nación grande y fuerte. En él van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y yo sé, y esto es tremendo, y quisiera Dios decir de cada uno de nosotros: yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Yo sé que lo hará. Por eso Abraham fue amigo de Dios, y por eso dice que Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. Dios llamó a Abraham porque Dios sabía que Abraham obedecería y saldría en fe, caminaría en paciencia, en perseverancia, sería como extranjero en la tierra prometida, pero no le interesaría porque él estaba buscando otra patria, la celestial. Y él sabía que la obediencia de Abraham ante cualquier prueba iba a ser siempre positiva, iba a obedecer. Y él sabía que Abraham iba a ser fiel. Repito, quiera Dios decir lo mismo de nosotros. Yo sé que él va a ser fiel.
Que el Señor nos pueda ayudar, que Dios nos pueda, a través de este mensaje, dar una idea clara, o por lo menos sembrar en nosotros una semilla poderosa, y que eso pueda crecer en entendimiento de cómo la vida de Abraham debe ser, y aquí uso un imperativo, debe ser no solo una historia o una vida registrada, un personaje registrado en las páginas de la Biblia, sino que la vida de Abraham debe ser una analogía perfecta de nuestra vida, de lo que nosotros debemos vivir. La vida de Abraham debe ser un modelo a seguir, la fe de Abraham, para que algún día Dios también pueda decir, por la fe, y ahí en puntos suspensivos, cada uno de nosotros pueda poner su nombre y Dios diga, yo sé que obedecerá, yo sé que saldrá, yo sé que caminará, yo sé que demostrará en su conducta, en su comportamiento, quién es su Dios, y yo no me avergonzaré de llamarme el Dios de ellos. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y hagamos una oración para terminar este mensaje. Inclinemos nuestros rostros y digámosle, Señor, tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y ese es el Dios que en este momento nosotros invocamos, porque somos también nosotros herederos de la promesa, porque somos hijos de la fe, hijos de Abraham. Gracias, Señor, porque tú nos has entregado tu palabra y nos has dado el entendimiento para poder comprender el llamado tan profundo y tan maravilloso al cual nos has, Señor, acercado. Nos has llamado de las tinieblas, de nuestros ídolos, como los ídolos de Abraham, a tu luz admirable, y nos has hecho también maravillosas promesas que sabemos que no necesariamente son para heredar ahora, sino que son promesas a futuro, que tú nos has dado vida eterna, que debemos caminar en fe y debemos esperar el cumplimiento perfecto de tu obra en nosotros y sobre toda la tierra. Permítenos, Señor, tener la capacidad de ser obedientes como Abraham, de ser perseverantes y pacientes como Abraham, y de ante cualquier prueba y ante cualquier circunstancia, ser fieles como Abraham, Señor. Que el Espíritu tuyo, el Espíritu Santo nos llene de tu sabiduría, de tu potencia, de tu gracia, que podamos ser elementos útiles en tus manos y que podamos, Señor, hacer llegar tu mensaje en estos tiempos decisivos, en estos tiempos de consumación, que cada uno de nosotros pueda ser instrumentos de tu gracia, de tu paz y de tu salvación a esta generación. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos en el nombre que está por encima de todo nombre, el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Hermanos, que el Señor los bendiga. Una vez más saludo a los pastores, al pastor Máximo, a su esposa, a los pastores de las comunidades de allí, de Los Olivos, de la confraternidad de San Martín. Que Dios los guarde, que Dios levante sus vidas, que Dios fortalezca sus vidas y que puedan caminar en la fe de Abraham, en la fe de Dios. Dios los bendiga grandemente. Hasta la próxima.